Continuamos con La Noche. Integramos en el programa La Noche al fiscal encargado general de Colombia, a Jorge Fernando Perdomo. Nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Fiscal, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, fiscal, yo quiero que usted le explique a nuestros televidentes de quién estamos hablando. Alias Timochenko en este momento, ¿de qué tipo de condenas fueron ejecutadas? ¿Por qué tipo de medidas de aseguramiento es perseguido en este momento por la justicia colombiana? Para de esta manera, pues, entender la magnitud de esta decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, como todos tenemos entendido, el señor alias Timochenko es el máximo cabecilla de una organización terrorista como son las FARC. Este señor ha venido delinquiendo desde hace ya, por supuesto, muchos años. Tiene una gran cantidad de sentencias condenatorias, es decir, se encuentra a órdenes de jueces de la República. Tiene también una gran cantidad de investigaciones, dentro de las cuales se han dictado algunas medidas de aseguramiento. También tiene, dentro de las medidas de aseguramiento que se han dictado, la prohibición de salir del país y, por supuesto, tiene circular roja por parte de la Interpol. Es decir, una persona que tiene un importante y significativo prontuario delictivo. Fiscal encargado en este momento de Colombia, ¿estas órdenes de captura a alias Timochenko fueron levantadas en las últimas semanas para que eventualmente se hubiera podido dar ese traslado del que habló el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, nosotros en la Fiscalía no hemos recibido solicitud expresa por parte del Gobierno Nacional o del Presidente de la República para suspender o levantar órdenes de captura contra el señor alias Timochenko. Y no lo hemos recibido, pero yo sí quiero aclarar que del eventual caso que hubiésemos recibido esa solicitud, la habríamos hecho sin lugar a dudas. Y lo habríamos hecho por dos razones. Primero, porque hay una ley en Colombia, la ley 418, conocida como Ley de Orden Público, que está hecha precisamente para esto, para facilitar procesos de acercamiento, procesos de paz, procesos de desmovilización, y allí se contempla la posibilidad de que la Fiscalía suspenda a solicitud del Gobierno Nacional en determinados casos y de forma excepcional esas órdenes de captura. Y segundo, porque como lo ha dicho el señor fiscal general de la Nación, nosotros estamos comprometidos con este proceso de paz. Nosotros como Fiscalía somos una institución que nos ha tocado a lo largo de nuestra historia lidiar con las consecuencias jurídicas de un conflicto armado y creemos que ya llegó el momento para que Colombia busque una solución negociada a su conflicto y estamos por supuesto dispuestos a tomar las decisiones judiciales que sean necesarias para facilitar este proceso de paz. Fiscal, permítame le pregunto, usted habla que la Fiscalía está comprometida con un proceso de paz, pero por encima de eso no estaría el cumplimiento de la ley, y se lo pregunto porque pues básicamente hasta el día de hoy no hay una explicación por parte del Gobierno Nacional de la forma como habría salido alias Timochenko de Colombia, y si no fue de Colombia, entonces ¿cómo lo hizo? De otro país. O sea, ¿qué información tienen ustedes? Bueno, no, yo información al respecto no tengo, esa es una información que seguramente está siendo manejada por los organismos de inteligencia del Estado, por el Gobierno Nacional. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros en la Fiscalía, en los últimos meses, en los últimos años, ya 2 años, hemos venido avanzando en nuestras investigaciones judiciales, en nuestro trabajo, precisamente investigando las conductas que pudieron cometerse por la organización delictiva de las FARC. En eso nosotros no hemos descansado, hemos avanzado mucho en nuestras investigaciones y creo que estamos preparándonos para tener claridad si hay un proceso de paz como si no lo hay, de cuál es la situación jurídica de estas personas. Es decir, nosotros aquí además hemos participado, quiero decirlo, en este proceso jurídico de paz que está siendo llevado con un rigor jurídico muy importante. Mire usted que en la mesa de negociación en La Habana hay 30 personas que están reconocidos, o se ha establecido que un número no superior a 30 personas sean los reconocidos como negociadores. Es decir, la Fiscalía, a solicitud del gobierno, no podrá suspender más de 30 órdenes de captura y así lo hemos venido haciendo. Y yo quiero que se compare este proceso de paz con los que se realizaron en el pasado, donde en algún momento no solo se desmilitarizaron zonas del país, sino además se suspendieron miles de órdenes de captura. Fiscal. Nosotros aquí vemos que este es un proceso de paz con una seriedad jurídica y por eso lo estamos apoyando. Fiscal encargado, teniendo en cuenta que alias Timochenko tiene varias órdenes de captura vigentes en la Fiscalía, tal como usted me lo está revelando en esta
entrevista. Las investigaciones del ente del cual usted hace parte, de la Fiscalía, ¿qué indican? ¿Que Timochenko está en territorio colombiano o está en territorio venezolano, como muchos presumen luego de esta noticia que ya se conoció hace una semana, pero que luego de 7 días pues el país no ha tenido una explicación lo suficientemente completa, coherente, de la forma como Timochenko salió del país? Específicamente usted, las investigaciones, ¿qué les dicen? ¿Que está en Colombia o en Venezuela? Bueno, nosotros no tenemos investigaciones sobre esa situación. Nosotros no tenemos por qué investigar si el señor Timochenko está en Colombia o está en otro país. Nosotros sencillamente avanzamos en nuestras investigaciones, dictamos las órdenes de captura, solicitamos las que sean correspondientes por los jueces de la República y ese es precisamente nuestro trabajo. Ahora, la discusión que aquí se ha presentado, Jefferson, es sobre la posibilidad que tendría el presidente de la República de suspender, de facilitar esos encuentros con el máximo cabecilla en La Habana. Yo hoy me he referido precisamente al tema y he dicho con total claridad que pensar que el presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa del país, no pueda tomar una decisión de estas sería no entender en qué momento histórico en Colombia nos encontramos y no entender cuáles son las posibilidades y las facultades, las prerrogativas, los derechos y los deberes que tiene el presidente de la República. Finalmente, fiscal, para finalizar esta entrevista, porque sabemos que tiene un día bastante apretado, el presidente Juan Manuel Santos se ha negado hasta este momento pues, a responder algunas de las preguntas que le ha formulado el Procurador General. ¿Usted cree que es improcedente que el presidente explique ante la opinión pública, específicamente, por ejemplo, si alias Timochenko ya tiene un estatus de negociador? El presidente está en capacidad en este momento de negar estas declaraciones, de entregar esta información a la opinión. Yo, por supuesto, Jefferson, no voy a aconsejarle al presidente lo que tiene que hacer. Por supuesto, no me voy a referir a cuál es la forma que debería actuar el presidente. Eso es una decisión que el presidente deberá tomar. Lo que yo sí le puedo decir es que es casi impensable que nosotros queramos sacar un proceso de paz adelante si no reconocemos que existe una organización que tiene un máximo cabecilla y que ese máximo cabecilla debe estar enterado e informado de todas las cosas que se están discutiendo en una mesa de negociación. Es que una mesa de negociación no se agota, y así lo dice el derecho internacional humanitario. La jurisprudencia no se agota en una mesa con 20 o con 30 personas. Un proceso de paz implica la toma de decisiones muy importantes, logísticas, políticas, que permitan que eso que se está acordando en la mesa de negociación pueda ser consultado y por supuesto salga adelante. De modo que, como le digo, no voy a opinar sobre qué le debe contestar o qué no le debe contestar el presidente al señor procurador, solo quiero dar una opinión jurídica desde la Fiscalía, haciendo énfasis en que nosotros desde la Fiscalía lo podemos hacer porque no tenemos ninguna investigación ni podemos investigar al presidente de la República. Fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido a toda nuestra audiencia en el continente americano, a la audiencia del programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, un placer haber estado con ustedes. Volvemos al Congreso de la República, estamos con Paloma Valencia, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático, también está Mauricio Liscano del Partido de la U. Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión de estas declaraciones que nos entrega el fiscal encargado frente a la actuación del presidente Juan Manuel Santos? Él asegura que el pronunciamiento, el contenido de lo que ha dicho y específicamente el traslado que autorizó, el aval que le dio el presidente Juan Manuel Santos al traslado de alias Timochenko a La Habana, Cuba, pues es completamente legal. ¿Cuál es su opinión? Pues lo que acaba de decir el fiscal es justamente lo contrario, que es absolutamente ilegal, que existen las herramientas para pedir que se levanten las órdenes de captura, pero asegura el fiscal que el presidente no solicitó el levantamiento de las órdenes de captura. Entonces, ellos, los negociadores, el presidente Santos, como funcionarios públicos, no solamente tienen la obligación de denuncia, sino que no pueden estar brincándose las normas que existen en el país y las órdenes de captura, muchísimo menos las circulares rojas de la Interpol que imponen los tratados internacionales. Aquí lo que estamos viendo es que el presidente Santos se pasó por encima todas las normas nacionales e internacionales, ni siquiera se tomó el trabajo de levantar las órdenes de captura que lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Y lo que me parece muchísimo más grave es que estamos viendo un fiscal hablando de política y apoyando un proyecto de paz
que es del gobierno, y yo me permito recordar que son unos organismos independientes que no dependen del gobierno y que tienen unas funciones delimitadas por la ley que no les imponen ni les permiten estar opinando sobre las decisiones de gobierno que son eminentemente políticas. Yo quisiera recordar también para los televidentes, y en respuesta a lo que decía el senador Liscano, que el presidente Santos no barrió en estas elecciones, ganó por unos estrechos casi 900.000 votos que conviene recordar. Tuvimos presencia de los grupos armados como las FARC incidiendo en las elecciones en varios sectores del país. Tuvimos el desbordamiento de toda la ley de garantías, donde este gobierno se gastó más de 2.5 billones de pesos en pauta y eventos publicitarios para ayudar a su campaña, superando en 20 veces lo que se gastó el presidente Uribe en pauta estatal simplemente en televisión. Quiero recordar también que están las denuncias sobre la mermelada, donde este gobierno invirtió otros 2.5 billones de pesos en politiquería para ganar las elecciones. Ahorita voy con el senador Oscar Mauricio Liscano. Le planteo el mismo interrogante, senador Liscano. ¿Para usted fue legal o ilegal esta decisión que tomó el mandatario colombiano Juan Manuel Santos de autorizar el traslado de alias Timochenko? Precisamente sobre esa pregunta es que rondan de alguna manera los cuestionamientos que le hizo el procurador a través de una carta que le fue entregada al presidente Juan Manuel Santos y que en las últimas horas él respondió asegurando que ese cuestionario era improcedente. ¿Cuál es su opinión, senador? No sin antes contestar obviamente que la diferencia de 900.000, casi 1 millón de votos es una gran diferencia, que el gobierno del presidente Santos ganó legítimamente y que muchas veces ese discurso suena al del mal perdedor. Pero digamos en el tema de si fue legítimo o no, yo creo que obviamente hubiera sido mejor si el presidente Santos transparentemente le hubiera dicho al país que de acuerdo a la ley de orden público pues levantaba las órdenes de captura a Timochenko, le hubiera contado al país transparentemente lo que pasara y yo creo que se hubiera evitado este debate. Yo me imagino que lo que él tuvo que hacer, pues en razón de la confidencialidad, nadie sabe la urgencia de lo que estaba pasando en el proceso de paz, nadie sabe cuál era en ese momento lo que estaba sucediendo y seguramente él tuvo que tomar esa decisión, que no es una decisión ilegal porque lo que sí es cierto es que la ley de orden público faculta en Colombia a los presidentes en razón de buscar la paz o del orden público a tomar medidas como desmilitarizar zonas, pedir levantamiento de órdenes de captura, tomar decisiones sobre la paz. Mire usted lo que hemos visto, por ejemplo, inclusive, y eso se ha venido probando en Colombia en este gobierno y en los pasados gobiernos, muchos gobiernos, inclusive el del expresidente Uribe, estuvo buscando la paz y el comisionado de paz tenía muchísimas facultades que se amparaban en la ley de orden público y eso está bien para tomar decisiones que muchas veces los colombianos nos enteramos 8, 9, 10 años después que se buscó la paz con el ELN, que se buscó la paz con las FARC, que se hizo la paz con los paramilitares. Antes de cada proceso, obviamente hay muchos acercamientos que el país no puede conocer, pues por la razón de la confidencialidad, por el propósito que se está buscando en la paz, y eso es normal y eso lo permite la ley colombiana. Todos los presidentes, después de la ley de orden público, tienen la facultad para tomar decisiones temporales para suspender el ordenamiento jurídico y buscar la paz. Seguramente el presidente se amparó en esto y eso seguramente es lo que hizo, pero yo insisto, hubiera sido mejor para el país que eso hubiera sido sobre la mesa para darle mayor legitimidad al proceso de paz. Señor Liscano, permítame, vamos a una primera pausa comerciales. No sin antes leer algunas de las respuestas que nos entregan ustedes, nuestros televidentes, al interrogante que les planteamos hoy. ¿Cree usted que el gobierno colombiano ha dado las explicaciones necesarias sobre los viajes de alias Timochenko, máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, quien viajó a La Habana, Cuba? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Vamos a leer el tweet que nos llega de Bautista Reyes. Nos dice que creo que ni el gobierno lo sabía previamente. Felipe Villegas nos dice que no, la gravedad que alguien con orden de captura internacional se movilice tranquilamente es mucha. Y Braulio nos dice hasta ahora no va a dar explicaciones porque es el gobierno de la reserva del sumario. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos presentándoles y analizando una demanda que va a presentar el abogado Guillermo Rodríguez, está con nosotros también a esta hora en el programa La Noche, una demanda contra el presidente Juan Manuel Santos, lo demanda por traición a la patria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El contenido y los alcances que tendrá esta denuncia en el segundo bloque de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.